Bienvenidos a la lección 5, Jesús como el gran maestro. El versículo para memorizar se encuentra en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y encontrar allí las grandes enseñanzas del gran Maestro. Ayúdanos a actuar con humildad como Él lo hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 5, Jesús como el gran maestro. En esta lección veremos cómo se nos presenta a Jesús como un gran enseñador. Pero antes, quiero decirles que hace mucho tiempo, Satanás el engañador se encargó de manchar la imagen de Dios. Puso en duda su carácter amoroso, lo acusó de ser injusto, tanto a él como a su reino, y tanto a él como a su ley también, lo presentó como un tirano. Como producto de ello, una tercera parte de los ángeles del cielo creyeron en esa enseñanza, en esa mentira, en esa presentación distorsionada que Satanás hizo del carácter de Dios. Fueron expulsados del cielo para no seguir corrompiendo al resto de los seres celestiales. También aquí en la tierra, el engañador realizó la misma obra de mostrar una imagen distorsionada de cómo es Dios a la primera pareja, Adán y Eva, y lo sigue haciendo aún en nuestros días, esa tarea de mostrarnos una imagen distorsionada de Dios. Por esa razón, el Padre envió a su Hijo a este planeta. El Padre envió al gran Maestro en una misión salvífica, pero también una misión pedagógica. Para educar al mundo, vino a él a revelar al Padre sobre el verdadero carácter y esencia de Dios. Este es un gran tema cristológico importante, cómo Jesús revela correctamente cómo es Dios, el Padre. Veamos más a profundidad de esta parte con Moisés Arreatúa. Hola hermanos, estamos en la lección número 5 y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1. El versículo 1 nos comienza diciendo de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los escritos bíblicos, empezando con los escritos de Moisés, como alumnos podemos tener un estudio, podemos tener una lectura muy superficial y una comprensión muy superficial de lo que es Dios, de quién es Dios. Los profetas nos hablaron de Dios, nos mostraron a Dios, un Dios creador, un Dios que obra maravillas, un Dios todopoderoso, pero también podemos tener una visión muy superficial y entonces podemos ver a un Dios de sangre, a un Dios de guerras, a un Dios que destruye pueblos. Y como alumnos podemos quedarnos solamente con unas impresiones muy vagas de lo que es Dios. ¿Quién es Dios realmente? Dice el versículo 2: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús, Él se hizo carne, el Verbo que habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Él nos ha mostrado realmente el carácter de Dios. Él vino a este mundo para revelar el carácter de Dios. Él mostró cómo realmente es Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús mostró las obras maravillosas de Dios, el inmenso, el gran amor de Dios. A eso vino Jesús, a enseñarnos, a mostrarnos, a tener una visión más profunda de quién es Dios. Ahora nosotros como alumnos debemos no quedarnos solamente en una visión muy superficial de lo que es Dios, sino que debemos ir más allá, el por qué, ver el gran conflicto que hay, el gran conflicto en el que estamos nosotros metidos. Podemos ver guerras, podemos ver destrucción, pero debemos ir más al fondo, ir a un conocimiento más pleno. ¿Quién es Dios? Y a eso es que vino Jesús. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él dio su vida en la cruz, entonces mostró no nada más una muerte superficial, el cordero sacrificado, sino que Él mostró el inmenso amor de Dios. Dejó su gloria, dejó todo lo que tenía, las comodidades celestiales, los honores que los ángeles le daban al Hijo de Dios. Se humanizó, se vistió de nuestra humanidad muy pobre, enfermiza, débil, y entonces nos mostró el inmenso amor de Dios. Cuando Jesús aparece en el mundo, en el libro de San Juan capítulo 14, era un momento de tinieblas espirituales. Había una visión demasiado pobre de lo que es el carácter, el amor de Dios. Ahora Jesús aparece mostrando la gloria de Dios, mostrando la maravilla de Dios. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios, que realmente se conociera el amor de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento, vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Puede pasarnos actualmente lo mismo, tener una muy vaga concepción de lo que es Dios. San Juan 14, en el versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Puede sucedernos actualmente lo mismo que le pasó a Felipe. ¿Cuánto tiempo hace que estudias la Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que eres cristiano? ¿Cuánto tiempo hace que caminas con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que estás en la iglesia? Y todavía tal vez podemos preguntar igual que Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Jesús nos puede dar la misma respuesta. ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? Que caminamos juntos. Debemos realmente conocer a Dios. Por eso el plan es todos los días, ora, todos los días platica con Dios. No repitas palabras, platica con Dios. Abre tu corazón a Él como a un amigo. Todos los días escudriña las Escrituras. No leas, escudriña.
analiza, entiende cuál es el plan de Dios para tu vida. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, cuando tú caminas con Dios, platicas con Dios, hablas con Dios, conoces su plan, entonces puedes salir y puedes decirle a otros lo que tú has visto de Dios. Y entonces realmente Cristo, el gran Maestro, te está mostrando, te está enseñando a Cristo, a Dios, el carácter de Dios. Y entonces tú, como alumno, puedes ir y puedes decirle a otros el gran plan de Dios. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a preparar un lugar. ¿Crees esto? Querido hermano, querido amigo, te invito a prepararte todos los días. Te invito a poner atención no en las cosas superficiales de las historias de la Biblia, sino ve más profundo. Escudriña lo que Cristo tiene preparado para ti cada día. Que Dios te bendiga. Gracias, Moy, por tu comentario. Hemos visto cómo Jesús, el Hijo, vino a revelar el carácter correcto del Padre. La Biblia describe el largo y difícil camino descendente que Jesús tomó desde el cielo hasta el Calvario. En Filipenses 2, 5 al 8 leemos: haya pues en vosotros este sentir o actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo espera que los creyentes en la iglesia de Filipos y nosotros mismos también aprendamos de Jesús y su encarnación. Si Jesús pudo adoptar la forma humana e incluso someterse a la crucifixión, ¿cuánto más deberíamos nosotros someternos unos a otros en amor? Hay mucho que aprender del gran Maestro. Hoy en día el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a declarar nuestros logros al mundo. Pero en el humilde pesebre de Belén aprendemos la gran lección que la obra de educación y salvación se logra siendo humildes cuando servimos a Dios y al prójimo. Ahora, cuando la relación entre Dios y la humanidad se vio fracturada allá en el Edén, Dios tomó la iniciativa para recomponer nuestra relación rota con Él. En 2 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Debemos aprender del gran Maestro. En su encarnación, Jesús participó de la obra de reconciliación, y nosotros también estamos invitados a participar de ella. En 2 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó ser agentes de reconciliación en nuestra propia esfera. Eso tenía Jesús en mente cuando hizo esta oración: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Veamos a continuación con Gabriel Arrartúa los primeros alumnos del gran Maestro. Veamos esta extraordinaria historia. Feliz sábado, hermanos. En este día el título es Los primeros alumnos del gran Maestro. Y en este día nos presenta al Mesías prometido en Génesis 3:15,
pero de una manera única, a un bebé tan tierno, tan indefenso, tan pequeño. Pero ese bebé, aun cuando no podía decir una sola palabra todavía, ya tenía lecciones tan extraordinarias y enseñanzas tan grandes. E incluso me atrevo a decir que ya estaba haciendo milagros. Y esas enseñanzas nos llegan hasta el día de hoy. Precisamente cuando los ángeles, vemos acá que los ángeles, ese coro de ángeles, estaba buscando a las personas indicadas para que pudieran ir y conocer y encontrarse con el Mesías prometido. Las únicas personas, el único grupo que encontró dispuesto y preparado para ese honor tan grande fue aquel pequeño grupo de pastores. ¿Y qué elementos o qué atributos tenían esos pastores? De manera que estos ángeles los pudieron ver como los candidatos adecuados y apropiados para darles esa noticia. El atributo que estos pastores tenían era el mismo que el Mesías estaba demostrando en ese momento, en ese humilde pesebre, en medio de ese establo, en esas condiciones tan sencillas y humildes. También requería de personas con la misma humildad y la misma sencillez. En el libro de Mateos capítulo 5, el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos. En otras versiones dice: bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No cabe duda que la humildad, la mansedumbre es un valor de gran estima para Dios. Y es por ello que esos ángeles acudieron a estos pastores, porque ellos eran los que tenían ese espíritu y esa gran virtud de mansedumbre. Y en estos momentos, cuando esos pastores llegaron a adorar, porque lo primero que ellos hicieron cuando vieron al Mesías ahí envuelto en pañales, la primera reacción que ellos tuvieron fue adorar al Creador. Y nosotros también, cuando nos encontramos con el Maestro, lo primero que podemos hacer es adorar a nuestro Creador. Y en ese momento, cuando ellos estaban adorando, también venían de camino otros hombres sabios de tierras lejanas. Y sin duda alguna, el Espíritu Santo los venía guiando. Y cuando estos hombres llegaron, no se detuvieron por las condiciones que había, por la sencillez y la manera tan precaria y el lugar tan humilde en el que este rey había nacido. Aunque ellos estaban acostumbrados a entrar en palacios, a entrar en casas ostentosas, ellos entraron sin dudar y se postraron en la tierra y entre la paja para adorar a aquel rey que había nacido. Y no solo adoraron, sino entregaron grandes regalos, ¿no?, de corazón, porque aún los regalos más grandes no podían expresar lo agradecidos que estaban de haber conocido a su rey y a su Mesías. Y este es el gran milagro que este pequeño Mesías estaba haciendo al transformar los corazones de aquellas personas que le conocían. Qué extraordinaria manera y qué forma tan tremenda tenía ese maestro de darnos enseñanzas aún en esta tierna edad. Y es que cuando nosotros conocemos al Maestro, cuando nosotros nos encontramos con el Mesías, con ese Rey de Reyes, lo único que podemos hacer es adorarlo. Y lo siguiente que hicieron estos personajes, los pastores, y no cabe duda que también muy seguramente estos sabios que venían de lejos hicieron, fue compartir este mensaje que ellos tenían, que el Mesías prometido en Génesis 3:15 había nacido. Y ahora a nosotros nos toca compartir también ese mensaje. No solamente que ha nacido el Mesías, sino que ha cumplido con su propósito de entregar su vida por rescate a cada uno de nosotros, y que prontamente Él volverá por su pueblo, por el pueblo que se ha mantenido obediente a su santa ley.
Que el Señor nos bendiga para que nosotros, como estos primeros alumnos que tuvo nuestro maestro, pudieron reflejar ese carácter de humildad, pudieron adorar al Señor y también pudieron compartir este mensaje. También nosotros hagamos esas mismas acciones y podamos pedirle al Señor que nos haga humildes, así como Él lo fue, y así como sus primeros alumnos también fueron humildes para estar aptos delante del Mesías. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un feliz sábado y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel. Qué extraordinario, apenas recién nacido nuestro Señor y ya estaba dando grandes enseñanzas desde su humilde cuna, porque sus primeros alumnos se sometieron también a su pequeño gran maestro. Tú también puedes pedirle a Dios que te muestre su voluntad en ti. El gran maestro te mostrará qué camino seguir. Él te dirá cuál es su voluntad. Y entonces estarás educado para el cielo, donde seguiremos siendo instruidos por el gran Maestro Jesucristo. Escucha a continuación este canto con Javier Arreortúa. Dime, Señor, qué camino andar. Quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si hay pecado en mí, si en senda oscura voy. ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Cuando la duda en mi mente esté y si vacilo en mi decisión, dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Gracias, Javier. Decide hoy, te invito hoy a decidir
ser alumno del gran maestro, y él te mostrará qué camino seguir. Como dice en Juan 7, 37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y al mismo tiempo tú estarás capacitado para enseñar a otros estas grandes verdades que estamos aprendiendo. Que el Señor te bendiga. Te invito a que sigamos estudiando ahora la lección 6, más lecciones del gran maestro la próxima semana. Que Dios te bendiga, que pases un excelente sábado con tu familia y con tu iglesia.